Señora, sí, señora, lleve la que estoy trabajando, que no está acá. Muy buenas noches. El Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, representado por el Magíster Jorge Luis Sosa Quispe, les dan la más cordial bienvenida a la ejecución del octavo módulo de este primer diplomado en Derecho Procesal, Penal, Civil, Constitucional, Laboral y de Familia, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, con una estructura de 54 sesiones. Para la ejecución del octavo módulo contamos con la grata presencia del doctor Miguel Torres Méndez, quien es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, se ha desempeñado como profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad San Martín de Porres, Universidad Villarreal, Universidad Peruana de los Andes, Universidad ESAN, así como también se ha desempeñado como docente de la Academia de la Magistratura, ha sido ex vocal superior titular de la Corte Superior de Justicia del Callao. El doctor Miguel Torres Méndez tendrá a su cargo el tema. Sí, ahí ha habido un lamentable error, señor Clinton. Perfecto, doctor. Ahí le cedo la palabra, doctor. Muy buenas noches. Ya, gracias. Buenas noches con todos. Sí, tenemos que empezar haciendo una corrección del tema que se ha indicado en la publicidad que cuentan ustedes. El tema que voy a tener el agrado de participarles no es el plazo para interponer la acción de otorgamiento de escritura. No, es un tema mucho más rico e interesante, como van a poder comprobar, porque de lo que se trata de estos estudios de diplomado que son de especialización es que los abogados, no solo los que ejercen, sino los que también están investigando, conozcan de cerca problemáticas jurídicas muy actuales, ¿no? Y por supuesto muy polémicas que ofrece nuestra legislación, sobre todo la Constitución y el Código Civil. El tema, por favor, si pueden tomar nota, concretamente es el siguiente: contratación y regímenes económicos. Punto seguido, estudio comparatista, contractual y constitucional. Ah, ya. ¿Tomaron nota, por favor? ¿Sí? Sí, doctor. Gracias. Fíjense, insisto, como van a comprobar, este es un tema muy candente, por usar un término un poco vulgar. Es un tema que va a tocar carne, o que está tocando carne en los últimos años, bueno, ya décadas, desde que ha entrado en vigencia nuestra actual Constitución, que es del año 1993. Una discusión muy ardua, porque tiene no solo un contenido filosófico, o yo filosófico, además de civilista, sino también un contenido muy político. A ver, voy a empezar planteándoles esta interrogante que estuvo muy sonada hace pocos días, a raíz del proyecto de ley que elaboró el Congreso, nuestro actual Congreso, elaboró un proyecto de ley. ¿De qué? De congelamiento de las deudas bancarias. ¿Se acuerdan? Esto ha sido hace 2 semanas nada más. Ese proyecto de ley ya estaba listo y iba a ser enviado al Poder Ejecutivo para su respectiva promulgación. Pero todo se detuvo
porque el Ejecutivo presentó un proyecto alternativo, ¿no? Que fue el que finalmente se tomó en cuenta, que ya no era de congelamiento de deudas, sino de solicitud de prórrogas del pago de deudas. Bueno, pero ¿qué viene esto? Fíjense, cuando estuvo voceándose el proyecto de ley de congelamiento de deudas, muchos profesionales, no solo abogados, sino también economistas o políticos en general, lo atacaron, ¿no? ¿Y desde qué lado lo atacaron? No solo desde el lado contractual, sino desde el lado constitucional. Dijeron, no, ese proyecto de ley va a ser inconstitucional porque va a obligar a contratar a las partes, ¿no? O puede resultar modificando contenidos contractuales y la Constitución prohíbe eso, de acuerdo al artículo 62, ¿no? Muy harto conocido. ¿Qué dice el artículo 62? Que, bueno, me sé solamente el enunciado inicial, ¿no? Los contenidos contractuales no pueden ser modificados por leyes posteriores, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, hubo gran cantidad de profesionales que atacaron este proyecto de ley. Y para qué ser ingenuos, definitivamente estos profesionales que atacaron el proyecto de ley eran proempresariales, o sea, a favor de los bancos, porque este proyecto de ley iba a perjudicar los intereses de los bancos. Y el ataque, vuelvo a resumirlo, consistió en que es inconstitucional, o va a ser esta ley inconstitucional, porque está obligando a contratar a los particulares, o sea, a los clientes de los bancos y a los bancos, o también está modificando contenidos contractuales y eso no lo permite la Constitución. Sin embargo, van a comprobar a lo largo de esta breve disertación que no es así, para nada. El Estado sí puede modificar los contenidos contractuales. Es más, lo viene haciendo desde que entró en vigencia la Constitución, a pesar del artículo 62, que obviamente, para qué negarlo, lo prohíbe de manera tajante y expresa. Sin embargo, sí se viene dando. Sintetizando, la problemática jurídica que se va a analizar en este tema puede sintetizarse de la siguiente manera, ¿no? ¿Es posible el intervencionismo estatal en la contratación privada? ¿Sí o no? Claro, una respuesta muy simplista al planteamiento de esta problemática, y que seguro ya se la estarán haciendo, y es más, estarán cuestionando la importancia, la utilidad del tema que les estoy disertando, porque dirán, claro, la respuesta es obvia. No es posible el intervencionismo estatal en la contratación privada porque hay una norma de la Constitución, el artículo 62, que lo prohíbe. Y punto. ¿Para qué dar más vueltas al asunto? Sin embargo, no es así de fácil, como les voy a completar enseguida. Fíjense, debemos empezar partiendo de varias premisas. Una primera premisa es que no existe un solo concepto de contrato desde una perspectiva política y económica. No existe un solo concepto de contrato, existen dos conceptos de contrato. ¿Cuáles son? El concepto subjetivo y el concepto objetivo de contrato. ¿Y en qué consiste el concepto subjetivo? Bueno, es el que se fundamenta a nivel filosófico, ¿no? En el individualismo, que a nivel político se llama liberalismo, y eso crea un fundamento subjetivo del contrato, que en derecho contractual se llama la autonomía de la voluntad. Y la autonomía de la voluntad como causa produce como efectos, ¿no?, la imposibilidad del intervencionismo estatal,
Por eso que a nivel económico se conoce al Estado liberal como el Estado abstencionista. El Estado no puede intervenir en la contratación o mercado. ¿De acuerdo? Y a nivel estrictamente civil contractual, el efecto es el de la inmutabilidad del contrato. ¿De acuerdo? Pero ese es un concepto, el subjetivo. Seguramente es el concepto que les resulta más conocido, porque seguramente lo han escuchado o se los han explicado cuando llevaron su curso de contratos, o lo han leído en muchos manuales, que no son doctrinas, por supuesto, pero manuales que abundan en nuestro medio, ¿no? Pero ¿qué cosa es paralelamente el concepto objetivo del contrato? El concepto objetivo del contrato tiene otro fundamento, ¿no? Ya no es un fundamento filosófico individualista y liberal. ¿Qué fundamento es? Es un fundamento social, porque considera que el contrato debe cumplir una función social. ¿De acuerdo? Entonces, ya el principio, a nivel civil, contractual, el principio ya no se llama autonomía de la voluntad, pues había que cambiarle de nombre. ¿Y cómo se llama? Se llama autonomía privada. ¿Y como causa qué efecto produce? Bueno, la autonomía privada produce como efecto que encuentran algo que llama la atención. Produce como efectos que ya la voluntad ya no sea un dogma, ¿no? Y que por lo tanto no rige inmutabilidad del contrato, sino mutabilidad del contrato. ¿Qué significa mutabilidad del contrato? El contrato sí puede ser modificado, o los contratos pueden ser modificados por el Estado, pero no cuando se le ocurra arbitrariamente al Estado, ¿no? Obviamente. ¿Qué significa función social del contrato? O sea, el contrato es un instrumento jurídico que debe cumplir o debe estar acorde con la protección social de ciertos derechos, en este caso los consumidores. ¿Y a qué derechos nos referimos? A los derechos sociales. Entonces, aquí hay que aplicar el derecho social, porque, repito, el concepto objetivo del contrato indica que el contrato debe cumplir una función social. Mediante el contrato deben estar protegidos los derechos sociales de los consumidores. Entonces, la voluntad ya no es un dogma, ¿no? El Estado ya no es Estado liberal, sino Estado social, y eso permite, la mutabilidad del contrato permite que el Estado pueda modificar los contenidos contractuales. ¿De acuerdo? Bien. Doctor, su audio se ha silenciado. Ahora, ¿me escuchan ahora? Perfecto. Ya. Bien. La dualidad de conceptos, o esta dualidad de conceptos de contrato, un concepto subjetivo y un concepto objetivo, se debe a la siguiente razón histórica socioeconómica. Entre ellas, pues, el dogma de la autonomía de la voluntad, la inmutabilidad del contrato, ¿no? Se llegó efectivamente a considerar que los contratos son una institución jurídica sacrosanta y que el Estado no los puede modificar, y por tanto el Estado debe ser Estado liberal, no Estado abstencionista, o lo que en economía se llama bajo liberalismo económico, ¿no? O economía libre mercado, se conoce como el Estado gendarme, el Estado policía.
¿Qué significa el Estado gendarme, Estado policía? Que el Estado simplemente, su función es velar por el orden público, nada más. Pero no puede intervenir en la contratación o mercado, ¿no? A nivel económico, esto terminó consagrándose con las célebres frases, ¿no? Que originalmente eran en francés, bueno, yo se las voy a decir en español porque no domino francés, de dejar hacer y dejar pasar. Pero la frase completa, no solo esas dos, no solamente eran esas dos partes, había una tercera. La frase completa es, o era dejar hacer, dejar pasar y dejar contratar, ¿no? Bien, entonces como la contratación se basaba en el dogma de la voluntad, inmutabilidad del contrato, etcétera, fue una institución sacrosanta. Bueno, socioeconómicamente eso produjo muchos abusos de parte de las partes fuertes de la relación contra la parte débil de la relación, ¿no? ¿Quiénes eran las partes fuertes? Las empresas, pues. ¿Y quiénes eran las partes débiles? Los consumidores. Entonces, en los contenidos contractuales se plasmaron, ¿no? Se ejecutaron muchos abusos, muchas lesiones contra los intereses económicos de los consumidores de la parte débil. Ya saludó. Entonces, llegó al punto extremo de que el Estado como tal, si bien es un tercero respecto a los contratos, no podía permanecer inerme, no podía quedarse con los brazos cruzados, porque ante ver, o mejor dicho, al ver tanta explotación del fuerte contra el débil, el Estado se vio en la necesidad, en la obligación de intervenir. Y es así como finalmente después eso evolucionó como lo que actualmente conocemos como la protección jurídica del consumidor y que es una obligación constitucional del Estado. Así por lo menos está nuestra Constitución, ¿no? Bien, entonces ya las ideas fueron cambiando, pues. Se tuvo que dejar de lado o descartar, mejor dicho, el concepto subjetivo contrato y cambiarlo por el concepto objetivo. Había que cambiar los fundamentos. Ya no se habla de el principio de autonomía limitada, sino el principio de autonomía privada. ¿De acuerdo? Y esto me olvidaba. El principio de autonomía limitada, su fundamento es la teoría voluntarista, con la cual la voluntad es un dogma, es un derecho natural que no puede ser vulnerado, ¿no? Pero según la teoría, la nueva teoría que la sustituye mediante el concepto objetivo del contrato, ¿no? Que el principio ya no es autonomía de voluntad, sino autonomía privada, la teoría se llama teoría normativista. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y esto es muy importante. Que en la teoría voluntarista, que fundamenta la autonomía de la voluntad, se consagraba que el derecho de contratar, a libertad de contratar, era un derecho natural, ¿no? Que como tal no podía ser vulnerado por el Estado, no podía ser afectado para nada, ¿no? Entonces se llegó a la conclusión de que la obligatoriedad de los contratos provenía de la voluntad humana, que era sacrosanta, era un derecho natural, invulnerable, intocable, ¿no? Pero todo eso tuvo que cambiar, pues. Eso era teoría voluntarista. Ahora, ¿cómo es bajo la teoría normativista? No, un momentito. La obligatoriedad del contrato no proviene de la voluntad humana, no es un derecho natural, falso. ¿De dónde proviene? De la ley. ¿Y quién hace la ley? ¿Quién la impone? El Estado. Entonces, la autonomía contractual, que es la potestad normativa de los particulares, ¿no? Es un derecho que ya no es inherente a la naturaleza humana, ya no es un derecho natural,
sino que es un derecho que lo otorga el Estado mediante la ley. ¿Se dan cuenta? A ver, también esta idea se me estaba pasando. Los contratos son normas, también son leyes, pero cuidado, no son normas o leyes de derecho objetivo, sino normas o leyes de derecho subjetivo. ¿Cuál es la diferencia? Que las normas o leyes de derecho objetivo obligan a todos, mientras que las normas o leyes de derechos subjetivos, los actos jurídicos, entre ellos los contratos, obligan solo a las partes del mismo. Pero también son normas, ¿no? Porque tienen efecto obligatorio vinculante. De ahí el famoso adagio popular, que seguramente lo han escuchado repetidas veces, de que el contrato es ley entre las partes. Por supuesto, pues es ley entre las partes, es una norma. Obliga, vincula, no a todos, no es derecho objetivo, sino a las partes del negocio contrato, es derecho subjetivo. Bien, pues la pregunta es, ¿quién le ha dado a los particulares ese derecho o potestad de darse normas subjetivas llamadas contratos que tengan efecto obligatorio vinculante? Bajo el concepto subjetivo, ya lo he mencionado, ¿no? La fuente de la obligatoriedad del contrato, la fuente de la autonomía contractual como potestad normativa es la voluntad humana porque es un derecho natural, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya todo eso cambió, bajo el concepto objetivo ya no, pues. Bajo el concepto objetivo, la autonomía contractual como potestad normativa, o sea, como potestad o derecho de los particulares de autorregular sus intereses mediante contratos, eso lo otorga el Estado mediante la ley. No, ya no es un derecho natural inherente a la persona, ¿no? De tal manera, y esta es la conclusión importante, que si el Estado es el que otorga autonomía contractual, otorga potestad normativa, entonces el Estado puede recortar esa potestad o autonomía contractual, puede limitarla. ¿Cómo? Interviniendo en la contratación, modificando los contenidos contractuales. Es más, hasta en un caso extremo, puede también privar, el Estado puede privar a los particulares de la autonomía contractual como potestad normativa. ¿Y cuál es ese caso extremo? Lo que se conoce como el contrato forzoso, en donde los particulares o las partes contratantes ya no deciden voluntariamente si quieren contratar o no. No, una ley del Estado le dice, oye, tú tienes que contratar, yo te obligo a contratar. Eso es por lo que, de una manera falaz, se llegó a decir en las críticas del proyecto de ley de congelamiento de deudas, que hay una obligación de contratar un contrato falso. Era un proyecto de intervencionismo, sí, pero solo de modificación del contenido del contrato, como vamos a comprobar después. Bien, entonces fíjense, así radica el conflicto, porque es un conflicto, ¿no? Frente al cual el legislador tiene que optar entre adoptar el concepto subjetivo del contrato o adoptar el concepto objetivo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y por supuesto, eso está en nuestro Código Civil, lo tienen en el artículo 1355, que nuestro Código Civil, como bien saben, es anterior a nuestra Constitución, es del año 1984. Si tienen a la mano el artículo 1355, que lo ubico enseguida y lo leo rápido porque es muy corto, el artículo 1355 dice textualmente, ¿no? La ley, por consideraciones de interés social, público o ético, puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos. ¿Qué es eso? La consagración de la posibilidad del intervencionismo estatal en la contratación. De acuerdo a los términos que hemos estado manejando. ¿Qué significa eso? Que nuestro Código Civil 84 ha adoptado el concepto objetivo de contrato, no el concepto subjetivo. ¿Por qué? Porque el Código Civil permite que el Estado modifique los contenidos contractuales. Eso está clarísimo en el 1355. Eso es, ¿qué concepto de contrato? Concepto objetivo, pues.
¿Por qué no es subjetivo? Porque eso no es autonomía de la voluntad. Ahí no se está considerando la voluntad como un dogma. Ahí no se está consagrando inmutabilidad del contrato. Al contrario, el 355 dice, no rige inmutabilidad, rige inmutabilidad. Los contenidos contractuales pueden ser modificados. Claro, no por cualquier razón, dice por razones de interés social, público o ético, ¿no? Bien, pero aquí viene el problema. Nuestra Constitución, que es posterior al Código Civil, que es del año 93, en el famoso artículo 62, que ahora sí lo ubico y lo leo completo, el primer párrafo nomás es el que interesa, ¿no? Dice, ¿no? La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Ya. Clarísimo, ¿no? Ya lo habíamos adelantado. El artículo 62, ¿qué concepto de contrato adopta? Adopta concepto subjetivo de contrato, porque nos está diciendo que rige la inmutabilidad del contrato. Y la inmutabilidad del contrato es efecto ¿de qué causa? Del principio de autonomía de la voluntad, cuyo fundamento es la teoría voluntarista, que es un fundamento filosófico individualista, justnaturalista, que en economía se conoce como liberal. Entonces, el artículo 62 nos dice, aquí rige una economía de libre mercado, porque hay inmutabilidad del contrato. El Estado es un Estado abstencionista. ¿Qué cosa es Estado abstencionista? Como dije hace un momento, Estado liberal. Todo eso es concepto subjetivo del contrato. Ahora bien, ustedes dirán, ya, bueno, de acuerdo, ahí hay un conflicto, hay una antinomia legislativa. Pues la solución es fácil. Una de los criterios o soluciones de las antinomias es esta regla, ¿no? La regla de jerarquía normativa, ¿no? Tiene validez la norma de jerarquía superior. En este caso, la Constitución está por encima del Código Civil, entonces el 1355 es una norma que ha sido derogada tácitamente por el artículo 62 de la Constitución. Fácil, pues. Lo que debemos admitir y aplicar es que el concepto de contrato que rige nuestra legislación es el concepto subjetivo, ¿no? Que produce como efecto la inmutabilidad del contrato, y eso es propio de una economía libre mercado y que el Estado peruano es un Estado liberal. Falso de toda falsedad. Si es que alguna vez lo escucharon o lo interpretaron así de una simple lectura del 62, totalmente falaz. ¿Por qué? No porque a mí se me ocurra, o porque haya escrito un libro sobre eso, no, sino porque en nuestra propia Constitución hay hasta dos normas distintas al artículo 62 que nos dicen lo contrario. A ver, ubíquense por favor en el artículo 58. O sea, 4 normas antes que el famoso artículo 62 que hemos leído. Leo, dice el artículo 58. La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Ya. ¿Qué cosa es economía social de mercado? Ahora sí viene lo importante de nuestro tema, que el título es, pues, contratación y regímenes económicos, ¿no? Aquí tenemos que enlazar o determinar bien cuál es exactamente la relación que existe entre la contratación y los regímenes económicos. Un régimen económico ya lo hemos estado manejando, que es el de la economía de libre mercado, ¿no? ¿Y cuál es la relación que tiene con la contratación? Fácil. La economía de libre mercado es acorde, es concordante con el concepto subjetivo del contrato,
Porque en la economía de libre mercado, o mejor dicho, la economía de libre mercado como régimen económico solo puede operar, solo puede aplicarse cuando a la vez rige inmutabilidad del contrato. Y para que haya inmutabilidad del contrato, el concepto del contrato debe ser adoptado, debe ser el subjetivo, la voluntad debe ser un dogma. Rige pues individualismo, justnaturalismo, etcétera, etcétera. Ya. Todo eso está implícito en el artículo 62, sí. Pero un momentito. El artículo 58 nos dice una cosa distinta. El artículo 58 no nos dice que el Estado peruano ha adoptado el régimen económico de economía libre mercado. El artículo 58, como acabamos de leer, dice que el Estado peruano adopta el régimen económico de economía social de mercado. Y resulta que la economía social de mercado sí permite el intervencionismo estatal en la contratación. Bueno, entonces establezcamos, para continuar con el planteamiento que ya está empezando a ser candente, espero que lo estén captando así, termino la vinculación que existe entre contratación y regímenes económicos. Hay tres, o son tres los regímenes económicos que existen universalmente o mundialmente. Solo son tres. ¿Cuáles son? Ya dos de ellos los he mencionado, ¿no? Pero en un mejor orden los ubico de la siguiente manera. Economía de libre mercado, economía de administración centralizada y finalmente economía social de mercado. A ver, ¿qué cosa es la economía de libre mercado? Ya lo he dicho, pero lo sintetizo, lo repito sintetizando una vez más. La economía de libre mercado es la que impone liberalismo o individualismo económico, según el cual el Estado debe ser un Estado abstencionista, no debe intervenir. Son las propias partes o agentes del mercado los únicos que intervienen en la contratación. ¿Y esto por qué? Porque, como su nombre indica, la economía de libre mercado se basa en el liberalismo, pero el liberalismo es el nombre político, económico. A nivel filosófico, ¿qué cosa es individualismo? Perdón, el liberalismo es individualismo. ¿Y qué significa individualismo? Una corriente filosófica que determina que solo interesa proteger los intereses individuales de las personas. ¿Cuáles son los intereses individuales de las personas? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho de la propiedad, ¿no? Pero no interesan los derechos, proteger los derechos sociales o colectivos, ¿no? Recuerden, ¿no? La diferencia entre derechos individuales y derechos sociales. Los derechos individuales, porque todos están en la Constitución, pero de una manera dispersa, ¿no? ¿Cuáles son los derechos individuales? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al libre tránsito, el derecho de propiedad y, por supuesto, el derecho de contratar. Esos son básicamente los derechos individuales. Entonces, el liberalismo, tanto a nivel político como a nivel económico, nos dice, solo interesa proteger esos derechos. No interesa proteger derechos sociales. ¿Cuáles son los derechos sociales? El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al transporte, el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo. Nada de eso interesa proteger. ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces, el régimen económico opuesto, totalmente opuesto y antagónico, es el de la economía de administración centralizada, que como su nombre indica, es un régimen económico que impone que el Estado es el único que dirige y controla el mercado de la economía, ¿no? Es propio de los países que adoptan políticamente
el socialismo o en casos extremos el comunismo, ¿no? Que felizmente hay pocos, ¿no? O sea, bajo economía de administración centralizada, el Estado es el que dice qué es lo que deben contratar los particulares, no hay pues, realmente una libertad de contratar, ¿no? ¿Qué es lo que deben producir los que quieren hacer empresa privada también, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que solo hay 3 casos que quedan en el mundo entero, que son los de Cuba, Corea del Norte y la China continental. Pero bueno, dejemos ese régimen económico que no nos atañe, porque la discusión, el conflicto o la antinomia que estamos comprobando que existe en nuestra Constitución es en cuanto a economía de libre mercado, artículo 62, y economía social de mercado, artículo 58. Bueno, finalmente, ¿qué cosa es la economía social de mercado? Es muy importante, que en realidad es muy fácil captarlo, su mismo nombre lo indica. Pero es curioso que aquí en el Perú, en nuestra coyuntura, los políticos no sepan explicarlo bien qué cosa es economía social de mercado. Yo siempre recuerdo que en épocas electorales, en campañas de elección presidencial, muchos candidatos enarbolan como bandera, ¿no? Decir, sí, vamos a proteger los intereses o los derechos de la comunidad, ¿no? Como el derecho al transporte, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Son los derechos sociales que los he enumerado hace un momento, ¿no? Pero no utilizan o lo explican en función de economía social de mercado. Llegan incluso a varios candidatos, y me río un poco porque da risa cuando se les escuchaba. Muchos candidatos llegan a decir, sí, lo que vamos en nuestro gobierno, ¿no? De ser elegidos, vamos a imponer una economía con rostro humano. Ese es el eufemismo económico que se utiliza para economía social de mercado. Pero bueno, ¿qué cosa es economía social de mercado? Como les decía, muy fácil, en su mismo nombre está. La economía social del mercado significa un régimen económico que defiende, que protege los derechos sociales. ¿Y cuáles son los derechos sociales? A diferencia de los derechos individuales, los voy a repetir: el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al transporte, el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo. Básicamente esto es simple. Entonces, el artículo 58 de nuestra Constitución, cuando nos dice que el Estado peruano ha adoptado el régimen de economía social de mercado, nos está diciendo, un momentito, aquí no rige economía de libre mercado, aquí no rige liberalismo económico. No hay inmutabilidad del contrato. El Estado puede intervenir en la contratación. Repito, no cuando se le ocurra, sino cuando se vea la necesidad de ¿qué? De proteger derechos sociales de los consumidores, como el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho al transporte, a la educación, a la salud. ¿Se dan cuenta? Ya. Entonces, aquí está el conflicto, aquí está la antinomia. Finalmente, la pregunta ¿es válido que haya intervencionismo estatal en la contratación aquí en el Estado peruano? ¿En la economía o mercado peruano es válido o no? Vuelvo a repetir, una respuesta falaz, y yo diría que hasta ignorante, es decir, no, porque el artículo 58 lo prohíbe. Y esa respuesta la dan muchos políticos, muchos abogados y por supuesto economistas. No es válida el intervencionismo estatal en la contratación, porque hay una norma, el artículo 62, que lo prohíbe. Falso, pues, el artículo 58 sí lo permite. ¿Se dan cuenta? Ya. Es más, les había dicho que había una norma más, efectivamente. Es el artículo 43. Por favor, ubíquense en el artículo 43. La conclusión con la firma de notario. Leo, dice: la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. ¿Qué entendemos por República del Perú? El Estado peruano, ¿no? Entonces, vuelvo a leer, cambiando República por Estado, ¿no? El Estado peruano es democrático, social, independiente y soberano. Ya.
Ni hablar, pues. El Estado peruano es Estado social, no es Estado liberal. ¿Y qué significa Estado social? Eso es acorde, concordante con economía social de mercado, no con economía libre de mercado. Es acorde con mutabilidad del contrato y no con inmutabilidad del contrato. Finalmente, es acorde con intervencionismo estatal en la contratación y no con prohibición de intervencionismo estatal en la contratación. ¿Captaron la antinomia, por favor? Es una antinomia, por cierto, muy grave, que muy pocos se habían dado cuenta. Yo hasta hace poco realmente no me había dado cuenta, sino hasta cuando hace unos 4 o 5 años empecé a investigar como profesor de contratos, y eso dio lugar a que publicara este penúltimo libro que he publicado, que es de contratación, y donde abordo el tema y por supuesto doy una solución, ¿no? Pero repito, cuando vuelvan a escuchar a políticos, economistas, abogados, que nuestra economía es de libre mercado, que rige la inmutabilidad, que el artículo 62 prohíbe el intervencionismo estatal o la modificación de los contratos, falso. El artículo 58 y el artículo 43 sí permiten el intervencionismo estatal en la contratación, solo para proteger derechos sociales, por supuesto, ¿no? Perdón, a propósito del caso del proyecto de congelamiento de deudas bancarias, el derecho al crédito también es un derecho social, no es un derecho individual. Y por eso ese proyecto de ley que imponía el congelamiento de deudas, ¿no? Su fundamento era proteger el derecho social, el derecho del crédito, que es el derecho social. Y no imponía obligar un contrato forzoso, no imponía a las partes a celebrar un contrato, no, falso. El contrato ya existía, que era el contrato de crédito. Lo que iba a modificar ese proyecto de ley es algunas cláusulas del contrato, porque las cláusulas decían, ¿no? Ya, yo banco te estoy otorgando un crédito hipotecario, por ejemplo, ¿no? O un crédito personal de 4 o 5 años de plazo, a una tasa de tanto, ¿no? Pero me los debe pagar en ese plazo, pongamos 4 o 5 años. Y en ninguna parte del contenido del contrato se hablaba de congelamiento. ¿Qué significa congelamiento? Que iba a suspenderse por un tiempo, por un plazo el pago. Entonces, ¿qué iba a hacer el Estado con ese proyecto de ley? Iba a modificar ese contenido contractual diciendo, no, se suspende. Creo que el plazo iba a ser 6 meses. Se suspende por 6 meses el pago de estos créditos. Ya. Eso iba a ser intervencionismo estatal. Al final no se produjo el intervencionismo porque el Estado, o mejor dicho, el gobierno, el actual gobierno representando al Estado peruano, presentó un proyecto alternativo y terminó convenciéndolos a los congresistas, ¿no? Lo que es curioso, eso simplemente se los dejo como reflexión, cómo el Estado ha sido muy solícito, o mejor dicho, este gobierno ha sido muy solícito en proteger los intereses de las empresas y no de los consumidores, ¿no? Pero en fin, ya eso lo dejo a reflexión de ustedes. Entonces, este proyecto alternativo del gobierno fue lo siguiente, ¿no? Va a regir una ley que otorga el derecho a los clientes bancarios, ¿no? A los deudores, de solicitar congelamiento. Congelamiento no, de solicitar prórrogas, ¿no? ¿Por qué? Porque dijeron, no, pues, ¿por qué vas a generalizar a todos? Hay deudores que no han sufrido disminución de ingresos con la pandemia y no quieren dejar de pagar, quieren seguir pagando y deshacerse de una vez de las deudas, ¿no? Entonces, que sea solicitud de parte, pues, ¿no? Y eso es finalmente lo que rigió, o lo que finalmente se impuso, ¿no? Como la nueva ley, que ya no modifica contenidos contractuales, mucho menos iba a imponer un contrato forzoso, como ignorantemente se dijo. Ahora lo que se ha impuesto es que el derecho a la posibilidad de que los deudores interesados, soliciten prórrogas, ¿no?
Bien, finalmente, porque ya se nos va a ganar el tiempo y yo quisiera otorgar la posibilidad de que puedan hacerme preguntas, al final, finalmente termino con esto, ¿no? Con esta reflexión, porque usted dirá, bueno, pues de acuerdo, usted ha podido demostrar que sí hay una antinomia en la Constitución, pero al final, por el último caso, fallido, frustrado caso de intervencionismo, que fue el proyecto de ley de congelamiento de deudas, ¿eso qué quiere decir? Que finalmente no hay casos de modificaciones contractuales o intervencionismo estatal por parte del Estado. Sí hay. Hay varios. 3 de ellos ya se han dado en los últimos años y los he analizado detenidamente y se los reseño muy brevemente. La ley de desafiliación unilateral de las AFPs, que es del año 96, no, perdón, 2006, si más no me equivoco, fue una ley que modificó el contenido contractual de los contratos de afiliación a las AFPs. Ustedes saben que las AFPs es el sistema privado de pensiones, ¿no? Pero la afiliación tenía que hacerse por contrato, por mutuo acuerdo. Y lógicamente, la desafiliación también tenía que hacerse por contrato, de mutuo acuerdo. O bueno, por contrato no, sino por... Bueno, sí, el contrato extintivo del mutuo disenso. Ya. Y es más, las AFPs se cuidaron de redactar una cláusula en esos términos, que no era posible la desafiliación unilateral. Toda desafiliación debe ser de mutuo acuerdo. Pero ¿qué hizo el Estado mediante esta ley? Dijo, no, yo impongo que el afiliado tenga el derecho de unilateralmente desafiliarse cuando quiera. Y eso es lo que actualmente está rigiendo. Entonces, ¿qué hizo esa ley? Modificó contenidos contractuales. ¿Qué es eso? ¿Intervencionismo estatal en la contratación? Sí. ¿Y fue porque se le ocurrió al Estado? No. Fue para proteger el derecho de seguridad social, que es un derecho social. Siguiente caso. La llamada Ley de Protección de la Economía Familiar. Esa ley, que por supuesto estas leyes las pueden encontrar en Internet, ¿qué estableció? Que impuso que para las instituciones educativas privadas de nivel escolar y también de nivel superior, universidades, institutos, etcétera, ¿no? Les impuso la prohibición de ya no impedir a los alumnos que se habían atrasado en los pagos de pensiones, ya no se les podía impedir que rindan exámenes o tampoco que se les entregue sus notas, etcétera, ¿no? Porque ¿qué se había establecido en los contratos educativos correspondientes? Y esa es una regla de reciprocidad contractual. Que, oye, si tú no me pagas, o sea, no cumples con tu obligación, yo suspendo el cumplimiento de mi obligación. Eso se llama excepción de incumplimiento en términos contractuales, ¿no? Y muy válido, muy legítimo, totalmente lícito. Pero ¿qué hizo el Estado mediante esta ley? Dijo, no, si el padre de familia, en el caso de los alumnos escolares, ¿no? O los alumnos de institución superior, educación superior, están atrasados en las pensiones, las instituciones educativas no pueden prohibirles a los alumnos rendir exámenes ni tampoco pueden dejar de entregarles sus notas. Ya. Modificaron los contenidos contractuales educativos. Intervencionismo estatal en la contratación. ¿Porque se le ocurrió al Estado? No, para proteger el derecho a la educación, que es un derecho social. Y finalmente, el último caso, que fue bien sonado también, es el de la famosa ley de comida chatarra. Esa ley, como recordarán, del año 2013 creo, esa ley impuso la prohibición a las empresas publicitarias de elaborar publicidad, ¿no? Inducente o influenciable en perjuicio de consumidores niños y adolescentes, ¿no? Entonces, ya
los contratos publicitarios que ya estaban rigiendo, que ya se estaban ejecutando, cuyas cláusulas contenían esas, eh, esos contenidos, vale la redundancia, influenciables, ¿no? A los niños y adolescentes para consumir comida chatarra, ya no pudieron ser cumplidos o ejecutados porque la ley prohibía, ¿no? Ya no se podía poner esa publicidad porque dañaba el derecho a la salud, y el derecho a la salud es un derecho social, en este caso de los niños y adolescentes. Bien, entonces, y ahora sí termino con esto, nos guste o no, porque aquí finalmente ya va a depender de la ideología política que tenga cada uno, ¿no? Por ejemplo, uno puede ser muy liberal económicamente y puede no estar de acuerdo con el internacionalismo, nunca estar de acuerdo con el internacionalismo estatal en la contratación, o viceversa, ¿no? Uno puede ser partícipe del derecho social, ¿no? Que no es nada nuevo, el derecho social empieza en el año 1917 con la Constitución de Querétaro y después se consagra mundialmente con la Constitución del Weimar del año 1920, ¿no? Entonces, lo que está haciendo nuestra Constitución, o lo que termina es una especie de sancochado o conflicto, pues una antinomia que había que resolver. ¿Cuál es la solución que a mi parecer es la correcta? Es que la realidad manda. La realidad es la que les he expuesto en este momento, de estas leyes, últimas leyes de internacionalismo estatal en la contratación. Es una realidad que existe, nos guste o no. Y eso sí resulta acorde con los artículos 58 y 62, economía social de mercado y Estado social, respectivamente. ¿De acuerdo? Muy bien, si tienen preguntas, encantado. Doctor Miguel Torres, muchísimas gracias por una excelente participación y también agradecerle a todas las personas que nos están acompañando a través de la plataforma del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna y también las personas que están conectados aquí en la sala de Zoom. Tenemos más de 140 personas conectadas en la sala y también personas que nos están viendo a través de la plataforma de Facebook del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Vamos a pasar a formularles alguna pregunta, doctor. Por ejemplo, la compañera Marilyn Vera nos dice en qué caso se da un contrato forzoso, doctor. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? El contrato forzoso es la antítesis, ¿no?, de la libertad de contratar, porque el contrato forzoso es efecto consecuencia de la obligación de contratar. O sea, se da cuando el Estado, mediante una ley, impone a los particulares la obligación de contratar. Y eso no es contrato, mal llamado contrato. ¿Qué cosa es una relación jurídica que tiene los efectos de un contrato, pero no es contrato? Pero en fin, pero contestando a la pregunta, un contrato forzoso o la ley que impone un contrato forzoso sí es inconstitucional porque vulnera un derecho fundamental de la persona, que es el derecho a contratar, ¿no? Que está en nuestro famoso artículo 2 de la Constitución. Pero a pesar de eso, y aquí viene lo curioso, lo interesante, a pesar de eso, aquí en el Perú, en nuestra coyuntura, existe por lo menos un contrato forzoso. ¿Y eso qué significa? Que la ley que lo puso constitucional, sí, pero aún así nadie lo ataca, ¿no? Por lo siguiente. Ya identificarán el caso es de la ley que impone el SOAT, el seguro obligatorio para accidentes de tránsito. Su mismo nombre lo dice, ¿no? El seguro es un contrato, entonces debe ser celebrado libre y voluntariamente. Sin embargo, no es así, es la ley la que impone la obligación de contratar un seguro para los propietarios de vehículos motorizados. Entonces, es una ley inconstitucional. Sin embargo, a nadie se le ha ocurrido demandar la declaración de inconstitucionalidad de la ley ante el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque esta ley, fíjense, tiene un contenido social muy necesario, ¿no? ¿De qué se trata esta ley? ¿O cuál es la finalidad? Proteger a los deudos, bueno, a las víctimas y a los deudos de las víctimas de accidentes de tránsito. ¿Qué ocurría antes de esta ley? Por ejemplo, ¿no? Un peatón era atropellado por culpa del chofer y los deudos, la viuda, los huérfanos,
tenían que hacer juicio para obtener una indemnización de daños y perjuicios, juicio que demoraban 4 o 5 años y para obtener indemnizaciones muy exiguas. Entonces, eso había que cambiar y se cambió con con el SOAT, pues, que impone la ley, ¿no? Ahora, las víctimas de accidentes de tránsito y también los deudos pueden cobrar la indemnización de manera rápida a través de este seguro, ¿no? Pero de que es inconstitucional, es inconstitucional. Sí, otra pregunta, por favor. Ya, doctor, formulamos la pregunta de la doctora Jenny Galarza, que nos dice, respecto a la ley de reprogramación de deudas, ¿los bancos estarían en la obligación de prorrogar o pueden decir no hacerlo? ¿O pueden decidir no hacerlo? Sí, muy interesante pregunta. La respuesta es la siguiente. Aquí va a depender ya de la negociación. Para empezar, ¿qué pasa? Así como se negocian los contratos, la modificación de contratos por parte de las propias partes también se negocia, a diferencia de cuando es la modificación impuesta por un tercero llamado Estado y que no se negocia, se impone, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta ley? Que el interesado, el cliente, tiene que hacer su solicitud. Pues. Por ejemplo, puede un deudor decir, oiga, quiero que me postergue, me reprograme en 5 años. El banco le va a decir, oye, mira, 5 años no te podemos dar 3 años y medio. Y así pueden ir en un tira y afloja, ¿no? Pero también precisando la respuesta a su pregunta, sí están obligados a prorrogar. Lo que no están obligados es a aceptarle todo la prórroga que se solicite el deudor. Están obligados a prorrogar, pero en un tiempo que ya resulte de la negociación. Sí. Otra pregunta, por favor. Excelente, doctor. Vamos a pasar a formular otra pregunta por parte del doctor que nos hace manera de comentario. Nos dice el doctor, respecto a la antinomia del artículo 58 y 62 de la Constitución, debemos entender que prevalece la economía social del mercado, porque está precedido y respaldado por el artículo 43, el cual se encuentra en un título que define el tipo de Estado. Haciendo una ampliación a su comentario, nos dice, existiendo antinomias básicas en nuestra Constitución que no coinciden respecto al tipo de Estado y régimen económico, y todos los problemas que hoy se presentan en nuestra realidad política, social y económica, ¿estaría usted de acuerdo con una nueva constitución? Es decir, ir a una asamblea constituyente. Eso vendría a ser la pregunta del doctor. Muy importante pregunta, porque también a nivel político está muy debatido. Ya sea dar una nueva constitución o reformar la que tenemos. Yo pienso que sería muy peligroso una nueva constitución, pero sí es necesario modificar algunas normas de la actual constitución, entre ellas el 62. Esa norma no debe existir, ¿no? Fíjense, y aquí les doy un dato que no sé si, bueno, es lamentable y realmente resulta vergonzante, ¿no? El dato histórico que averigué fue el siguiente, porque yo también me escandalicé y pregunté, pero ¿cómo en la ley más importante del Estado, con esa condición, puede existir esta antinomia? El artículo 43 y 58, y 58 están muy bien, son concordantes, y eso es lo bueno, economía social de mercado, Estado social, que significa proteger derechos sociales. Pero el 62 es totalmente el antípoda. Dice, no interesan los derechos sociales, no hay que proteger los derechos sociales. Interesa solo los derechos individuales, en este caso de las empresas. Y bueno, ¿qué resulta? Que históricamente la autonomía de la voluntad, el dogma de la voluntad, la inmutabilidad del contrato, en todos los países occidentales, eso ya había sido superado, descartado desde hace más, hasta casi un siglo. Efectivamente, a partir de la posguerra del siglo pasado, ya eso había empezado a descartarse, dejarse de lado, y lo que rige es economía social de mercado y por lo tanto Estado social.
¿no? ¿Y qué pasó? Yo me pregunté, ¿y por qué? Entonces, ¿cómo aparece el artículo 62? Hice la revisión histórica y descubrí que esa norma fue introducida subrepticiamente entre gallos y medianoche y fue elaborada en un mega estudio de abogados de acá de Lima. El dato me lo dieron abogados que trabajaban en ese estudio, que, bueno, no puedo decir los nombres, porque no estoy autorizado para ello. Y ahí hicieron esa norma y a través de algunos congresistas que eran vinculados a ese estudio, consiguieron, pues, como se dice, bajo la mesa y meter la norma, ¿no? Y es totalmente discordante, antinómica y no debe estar, pues. Y además, y eso también lo digo en mi libro, es una norma en desuso, es desuetudo, ¿no? Es las normas en desuso. Porque como acaban de comprobar, el Estado viene interviniendo en la contratación, viene modificando los contenidos contractuales. Sí, ¿alguna otra pregunta, por favor? Excelente, doctor. Doctor, nos dice que el doctor sigue con el comentario. El contrabando. A ver, el contrato del 62. Bueno, es una manera de comentario que el doctor lo ha hecho. Ya no voy a plantear la pregunta del doctor. Doctor, yo sí le quería plantear una pregunta respecto a la prórroga que pudieron haber tomado muchas de las universidades privadas a nivel nacional en cuanto a la nueva modalidad de enseñanza, y entonces se han visto, bueno, se ha podido observar que muchas universidades privadas han mantenido sus precios pese a que la modalidad de estudio ha variado, ¿no? Y obviamente con esta variación de la modalidad de estudio, muchas de las universidades también han reducido sus costos porque ya prácticamente se ha dejado de contratar, yo me imagino, muchas empresas, service, que prestaban servicio, por ejemplo, de limpieza, seguridad, que eran, cuando funcionaba en la modalidad presencial, era pues un poco más, se necesitaba más personal que creo que ahora se pueda utilizar, ¿no? ¿Cómo se viene tomando, por doctor, esos temas en el caso que las universidades, por ejemplo, no quisieran bajar, por así decir, el costo de enseñanza a un precio módico de acuerdo a la realidad? Sí, mire, de lo que he averiguado, de lo poco que he averiguado hasta el momento, y esta información viene obviamente del Congreso, ¿no? Ustedes saben que los congresistas que deben presentar proyectos de leyes se auxilian pues de asesores, ¿no? Entonces, hay algunos congresistas que ya, eso es lo que he podido conocer, están recibiendo por parte de sus asesores información necesaria en el sentido de presentar también un proyecto de ley así parecida a la ley de protección de economía familiar, ¿no? Que le he comentado hace un momento, que proteja el derecho a la educación, derecho social también de los alumnos universitarios, imponiéndoles a las universidades de que tienen que reducir sus pensiones, ¿no? Ya, el Estado no les va a decir en cuánto, pero oye, reduce pues en algo porque la calidad de enseñanza ha bajado, porque no es lo mismo clases virtuales que clases presenciales, jamás, ¿no? Y es más, ahí lo que me he informado también es que hay algunas universidades privadas que a pesar que les han bajado la remuneración a sus docentes, realmente se dice, a pesar de que les han mochado, eso por lógica también, con ello deberían reducir el costo de las pensiones, pero no, solo han reducido el costo de las remuneraciones de los docentes, pero no han reducido el costo de las pensiones. O sea que siguen lucrando de manera unilateralmente provechosa y eso no se puede aceptar. Pero vamos a ver qué se presenta en el Congreso, ¿no? Doctor, hay una pregunta de parte de Álvaro Flores que nos dice: si la Constitución del Estado peruano tiene una economía social de mercado, ¿significa que tiene una economía mixta? Bueno, sí. Lo que pasa es que, y eso me faltó decirlo, el régimen de economía social de mercado se le conceptúa como una mixtura o combinación de economía de libre mercado y economía de administración centralizada. O sea, es el término medio, porque se parte de la siguiente premisa.
La regla general es la economía de libre mercado, Estado abstencionista. Pero las excepciones, en plural y no en singular, las excepciones, esa regla general es la economía social de mercado, o sea, Estado intervencionista, pero intervencionista parcial. No intervencionismo total como ocurre en la economía de administración centralizada, sino rige un intervencionismo parcial de la economía de contratación, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo en nuestra Constitución es esa mixtura, ¿no? Que se sintetiza en la economía social de mercado, pero que no puede ser aceptada mediante el 62, sino únicamente mediante 43 y, artículos 43 y 58. ¿No? Sí. Son todas las preguntas, doctor, que tenemos por la sala también de Zoom y a través de la plataforma de Facebook. Agradecido con su persona por una excelente disertación. Agradecerle a nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, a nombre de nuestro magíster, el decano Jorge Luis Sosa Quispe, esperando que en adelante podamos concretar nuevos eventos en beneficio del gremio y de todos los estudiantes de la región de Tacna. Muchísimas gracias, doctor Miguel Torres. Le dejo las últimas palabras para que pueda dirigirse a la comunidad jurídica de Tacna. Encantado. Más bien el agradecimiento hacia ustedes. Para mí ha sido muy grato poder dirigirme a ustedes y ojalá, en primer lugar, que pase esta pandemia para bienestar de la salud de todos, eso es lo principal, y luego para que se recuperen las clases presenciales, las conferencias presenciales. Ojalá muy pronto pueda visitar de nuevo a Tacna, que hace tiempo que no la visito, hace muchos años, por el gran cariño que todos los peruanos tenemos siempre por la ciudad heroica Tacna. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Miguel Torres, culminando hoy la octava sesión de este primer diplomado. Hoy viernes estamos con la última sesión, nos vamos a encontrar el día martes para la ejecución ya del 9º módulo. Estamos en la semana de Derecho Civil, 10 sesiones de Derecho Civil tienen que ser ejecutadas para terminar el primer temario en este primer diplomado en Derecho Procesal. Muchísimas gracias, doctor Miguel, nuevamente a nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, y nos vemos el día martes. Hasta luego.